Los días en Jerusalén eran siempre impredecibles, un territorio hostil que nunca me dejó respirar en paz, ni por un momento. Pero aquella noche era distinta, sentía que el aire era más pesado de lo habitual, como si una sombra oscura y sin forma acechara en los rincones del palacio. Me costaba conciliar el sueño. Cerraba los ojos y allí estaba, su mirada, firme, atravesando todo mi ser, incluso más allá del juicio, de la condena y de la cruz. ¿Quién era realmente ese hombre? Aquellos ojos eran tan serenos, tan llenos de algo que no podía comprender. Me juzgaban, y al mismo tiempo, parecía que no había odio en ellos, ni reproche. Una mezcla inquietante de fuerza y paz, como si no temiera absolutamente nada de lo que se avecinaba. Lo condené aquel día, lo entregué al clamor de la multitud, al deseo incesante de los sacerdotes, y sin embargo, ¿quién era el verdaderamente condenado? Desde aquel instante, algo empezó a quebrarse dentro de mí, algo que ni las victorias ni el poder habían tocado antes. Me revuelvo en la cama y trato de convencerme de que soy inocente de lo que sucedió. Me repito una y otra vez que solo fui un instrumento de la ley, un funcionario del imperio, nada más. Pero mi conciencia no me escucha. Cada vez que cierro los ojos, lo veo a él de pie frente a mí, encadenado, humillado, con una dignidad que contradecía su destino. ¿Era eso lo que tanto me inquietaba? ¿La dignidad de un hombre a quien acabo de enviar a la muerte? Esa primera noche, los sueños me sobrecogieron, me atormentaron sin tregua. Las sombras me perseguían por los pasillos oscuros del palacio, susurros de voces que parecían conocer mis secretos más oscuros, mis miedos más profundos. En cada rincón lo veía, o creía verlo. Su figura, una silueta en sombras, caminando en silencio, siempre sin reproche, pero con una presencia que me devoraba. Me despertaba de un salto, con el corazón latiendo con fuerza, el pecho apretado y el sudor cubriendo mi rostro. Parecía una locura, pero supe en ese instante que el juicio no había terminado. Quizás, de hecho, acababa de comenzar. En algún momento de la madrugada, mientras me debatía entre la vigilia y el sueño, una pregunta, silenciosa pero persistente, se apoderó de mí. ¿Quién era él realmente? Era fácil llamarlo un agitador, un sedicioso, un problema para la paz romana, pero en el fondo de mi ser, una sospecha crecía, una sombra de duda que ni todo el peso de mi autoridad podía disipar. Había algo en él, algo que no se podía ignorar. Aquella calma en su mirada, ese silencio lleno de certezas. No era común, no era humano, al menos no como yo entendía la humanidad. A la mañana siguiente, traté de calmarme, de ordenar mis pensamientos y de aferrarme a la lógica que siempre me había guiado. Era un gobernador, un representante de Roma, no un hombre dado a las supersticiones o a las emociones. Pero cuanto más intentaba retomar el control, más me asaltaban los recuerdos. Recordaba el momento exacto en que me lavé las manos ante la multitud, un intento de limpiar mi conciencia frente a aquellos que no buscaban justicia, sino venganza. Recuerdo el frío del agua sobre mis manos, el alivio fugaz que sentí, creyendo que con ese simple gesto podía apartar el peso de lo que había hecho. Pero esa sensación de paz fue solo un espejismo, disipado tan rápido como había llegado. Y la multitud, sus gritos de crucifícalo, aún resonaban en mi mente como un eco interminable. Aquellas voces llenas de odio y miedo, como si un veneno invisible hubiera contaminado a cada uno de ellos. Miraba a esas personas y me preguntaba cómo habían llegado hasta allí, cómo podían desear con tanta furia la muerte de un hombre al que llamaban rey de los judíos en tono de burla. Y aún así, era el mismo pueblo al que juré proteger, al que intenté entender en mis años de gobierno. Y, en ese momento, me sentí atrapado entre la responsabilidad de mantener el orden y la extraña intuición de que acababa de cometer el mayor error de mi vida. Durante días, la ansiedad y el peso de aquella decisión me carcomieron. Mi esposa, Claudia, también lo había sentido. Aquella mañana, antes de que se presentara ante mí, vino a buscarme con una expresión de preocupación en el rostro. Me dijo que había tenido un sueño, uno que la había perturbado profundamente. Me rogó que no interviniera, que no condenara a ese hombre. Pero en mi rol, no había espacio para sueños, mucho menos para supersticiones. Me dije que eran simplemente nervios, que ella no podía comprender el peso de la situación. Sin embargo, ahora, sus palabras resonaban en mi cabeza como un presagio. ¿Era realmente posible que mi esposa hubiera visto algo que yo no podía ver? ¿Que, de alguna manera, hubiera sentido la verdad en el fondo de su alma? No podía dejar de recordar aquella advertencia, y cuanto más pensaba en ello, más fuerte se volvía la angustia. Me miraba en el espejo y me veía ajeno, como si estuviera enfrentando a un desconocido. El Pilato que estaba allí, en ese reflejo, no era el mismo hombre seguro de sí mismo que había llegado a Jerusalén.
Algo dentro de mí se había roto, y por primera vez, me sentía como un hombre dividido en dos. Por un lado, el gobernador romano, encargado de mantener la paz y hacer cumplir las leyes, y por otro lado, un ser humano que no podía apartar la mirada de aquel hombre condenado. A medida que pasaban los días, una sombra de remordimiento comenzó a envolverse alrededor de mí, oscureciendo incluso los momentos de luz. Trataba de enfocarme en mis tareas, de distraerme con los problemas cotidianos de la provincia, pero la figura de Jesús seguía presente en cada rincón, en cada pensamiento. No importaba qué hiciera, era como si su presencia hubiera dejado una marca indeleble en mi mente. Los sirvientes comenzaron a notar mi cambio, y los murmullos empezaron a correr. Decían que el gobernador se veía más cansado, más distraído, menos fuerte. Incluso el aire en el palacio se sentía diferente, como si una tensión invisible se aferrara a las paredes. Esa noche, mientras miraba el cielo desde mi ventana, me asaltó la visión de aquel instante cuando nuestras miradas se cruzaron. Había algo en sus ojos que yo no quise ver. Fue miedo, desafío, o una especie de comprensión que escapaba a la lógica. Por un instante, sentí una punzada de algo parecido a la esperanza, un deseo de que él pudiera haber sobrevivido a la cruz, que de alguna manera hubiera logrado escapar del destino que le impuse. Pero sabía que eso era imposible. Sabía que no había vuelta atrás. Intenté convencerme de que hice lo correcto, de que cumplí con mi deber, pero había algo más profundo, algo que las leyes de Roma y el poder del imperio no podían justificar. Sentía que había traicionado no solo a un hombre, sino a algo más grande, algo que no podía definir. Las noches siguientes se volvieron un infierno en vida. Apenas cerraba los ojos, era como si el mismo Jesús apareciera, entre sombras y luces, con esa mirada fija, penetrante, cargada de una paz tan desconcertante que me hacía sentir más pequeño de lo que jamás me había sentido. Todo se volvía confuso en esos sueños, el palacio desaparecía, el bullicio de Jerusalén se desvanecía, y en su lugar había un silencio profundo, un vacío que solo podía llenar su presencia, como un espectro inquebrantable. Intentaba hablarle, justificar mis acciones, pero mis labios no se movían. Él no decía una palabra, solo me miraba, y en ese silencio, cada pensamiento que me había convencido de mi inocencia se desmoronaba lentamente. Despertaba sobresaltado, con el pecho apretado y el rostro cubierto de sudor frío. Me levantaba de la cama y caminaba por la habitación a oscuras, tratando de convencerme de que eran solo sueños, ilusiones pasajeras. Pero cada vez que trataba de convencerme de que todo era producto de mi mente, algo profundo, algo irracional, me decía que esos sueños eran algo más, un mensaje que no podía ignorar. Y, de nuevo, el silencio de la noche me recordaba que no había paz en mi decisión, ni en mi conciencia. Claudia me observaba con preocupación. En algún momento, en una de esas largas noches en vela, no pude contener más la tensión que me oprimía y le hablé de los sueños. Me escuchó en silencio, sin interrumpir, con una mirada de comprensión que solo ella podía ofrecer. Me recordó el día en que me rogó que no tomara parte en su condena. Sus palabras resonaban como una advertencia que nunca debía haber ignorado. Me dijo que ella también había soñado con él, y que en su sueño, Jesús no estaba sufriendo ni era el condenado, era un hombre libre, como si la muerte no tuviera dominio sobre él. La posibilidad de que él, después de la muerte, todavía estuviera vivo en algún sentido era algo que me aterrorizaba y, al mismo tiempo, me fascinaba. ¿Cómo podía un hombre despertar tal angustia y duda en aquellos que lo habían visto morir? Me arrastré durante días, como una sombra de lo que había sido. Mis deberes como gobernador se convirtieron en un tormento, y los consejos de mis subordinados parecían meros murmullos sin significado. Mi mente se apartaba, incapaz de concentrarse en asuntos de gobierno, atrapada en una maraña de recuerdos y visiones. Los días se confundían en una niebla espesa, y, cada vez más, me sentía como un hombre atrapado en una prisión invisible, una red de remordimientos y miedos de la que no encontraba escape. La presión aumentó cuando comenzaron a llegar rumores de los seguidores de Jesús. Decían que su tumba estaba vacía, que algunos lo habían visto caminando, vivo, después de la crucifixión. Mis soldados me decían que probablemente alguien había robado el cuerpo, que los rumores eran solo fantasías de sus seguidores desesperados. Pero algo en esos informes me helaba la sangre. ¿Era posible? La lógica me decía que no, que era absurdo, pero una parte de mí se aferraba a esa posibilidad, a ese terror de que él, de alguna manera, había vencido a la muerte. Y si eso era cierto, ¿qué significaba para mí, para lo que hice, para Roma y su poder? Las noches se volvieron interminables, una cadena de imágenes y sonidos que me atormentaban sin descanso. Lo veía, allí, de pie frente a mí en aquella sala, con la corona de espinas, el rostro manchado de sangre y polvo,
pero con una paz que me destrozaba. Una vez soñé que estábamos nuevamente en el pretorio, él y yo, solos, sin la multitud ni los guardias. En el sueño, lo miraba a los ojos, buscando respuestas, y finalmente me atreví a preguntarle, ¿quién eres en realidad? Su respuesta fue un silencio absoluto, pero en ese silencio, mi alma parecía escuchar un eco eterno, como una verdad que había estado esperando ser descubierta. Con el tiempo, los rumores se extendieron más allá de Jerusalén. Un movimiento empezaba a formarse, una creciente multitud de seguidores que aseguraban haber visto a Jesús después de la crucifixión. Los informes llegaban a Roma, y el emperador mismo empezó a escuchar de estas historias. Al principio, se burlaban de estas noticias, pero a medida que los relatos se multiplicaban, el escepticismo dio paso a una preocupación cautelosa. Se decía que los seguidores de este hombre, a quien llamaban el Cristo, no temían la muerte, que proclamaban que su maestro vivía más allá de la tumba, y que ellos también compartirían su destino. Me sentí atrapado entre dos mundos, uno, el del poder y la ley de Roma, y otro, el de una verdad intangible, una verdad que nunca había buscado. Las órdenes empezaron a llegar desde Roma, exigiendo que sofocáramos cualquier intento de revuelta religiosa. No hay cabida para profetas muertos ni para agitadores inmortales, decía uno de los mensajes que leí, palabras que ahora me parecían cargadas de un peso irónico. ¿De qué servía sofocar algo que, aparentemente, ya estaba más allá de las cadenas, de la cárcel y de la cruz? En los días que siguieron, me encontraba una y otra vez, solo en mis aposentos, repasando las palabras y los recuerdos que me atormentaban. Me sentía como un hombre que había tocado el borde de algo inmenso, y ahora, sin poder retroceder, estaba cayendo en un abismo de incertidumbre. No importaba qué hiciera, no importaba cuánto intentara volver a la normalidad. Su recuerdo, su presencia, permanecía conmigo, inquebrantable, como una herida abierta que nunca sanaría. Una noche, al borde del agotamiento, caminé hasta el lugar donde lo vi por última vez, en aquel patio donde la multitud pedía su muerte. Allí, en medio de las sombras, me quedé de pie, solo, mirando al vacío. Pensé en lo que había hecho, en cómo había cedido ante la presión de los sacerdotes, de la política, del deber. Y por primera vez, admití algo que no quería aceptar, que tenía miedo, no solo de Jesús, sino de lo que su vida, y ahora su muerte, significaban para el mundo que conocía. Me arrodillé, dejando caer mis manos al suelo, sintiendo la piedra fría bajo mis dedos, y en un susurro, pregunté al vacío, ¿por qué? ¿Por qué me elegiste a mí para esta carga? No obtuve respuesta, pero en el silencio de la noche, en el peso aplastante de mi soledad, comprendí algo que antes no podía ver. Aquel juicio, aquella decisión, no había sido un simple acto político ni un deber administrativo. Era un reflejo de mi propia alma, de mis propios miedos y ambiciones. Había condenado a Jesús, pero también me había condenado a mí mismo. Y allí, solo en la oscuridad, supe que jamás me libraría de él, que su mirada me acompañaría hasta el final de mis días, y que la sombra de aquel juicio sería la verdadera sentencia de mi vida. Esa última noche en Jerusalén, mientras el frío del amanecer empezaba a despejar las sombras, comprendí que no había escapatoria posible. Jesús se había convertido en una presencia permanente, un espectro que habitaba cada pensamiento, cada sueño, cada rincón de mi mente. Podía regresar a Roma, envolverme en mis deberes, en el bullicio y el esplendor de la capital, pero nada de eso cambiaría lo que sentía. Aquella sombra, su sombra, permanecería conmigo donde fuera. Esa mañana, cuando me reuní con mis asesores y con Claudia, mis manos temblaban imperceptiblemente. Los días sin descanso y la culpa me habían desgastado más de lo que quería admitir. Claudia, en su silencio observador, notaba la carga en mi rostro, en mi mirada perdida, pero sabía que no podía ofrecerme el alivio que buscaba. Después de todo, ella ya me había advertido, pero yo, con la soberbia de un gobernador acostumbrado a tomar decisiones sin cuestionamientos, había desoído su llamado. Con el tiempo, Jerusalén se volvió solo un recuerdo lejano. Volví a Roma, rodeado del protocolo y las intrigas, tratando de dejar atrás los días en Judea. Allí, entre las órdenes imperiales y los muros del Senado, intenté continuar, aferrándome a las rutinas y los deberes, distrayéndome con asuntos de política y poder. Pero en mi interior, algo siempre me susurraba que mi vida había cambiado para siempre. El nombre de Jesús comenzó a resonar con más fuerza, no solo entre los rumores y las habladurías de las clases bajas, sino entre senadores y nobles que comentaban sobre aquel Cristo y sus seguidores que predicaban por toda la región. Era como si, cuanto más lejos intentaba huir de su recuerdo, más presente se hacía su nombre. Los seguidores de Jesús hablaban de su resurrección con tal fervor y convicción que era imposible no escuchar. Afirmaban haberlo visto,
hablado con él, que él había vuelto para ofrecerles un mensaje de esperanza. Decían que había vencido a la muerte, que estaba vivo, y esas palabras se esparcían por las calles y los mercados, por las plazas y los foros, como una llama que ni el agua de la lógica podía extinguir. Y yo era el hombre que había firmado aquella sentencia, el que había lavado sus manos para liberarse de un destino que no comprendía, de un hombre que no podía entender. ¿Era Jesús verdaderamente lo que decía ser? Había en realidad regresado, como sus seguidores afirmaban. Con cada rumor, cada historia, mi mente volvía a aquellos ojos, al silencio de aquella sala, al eco de su mirada llena de compasión y paz en medio del sufrimiento. Con el paso de los años, la imagen de aquel hombre en la cruz se convirtió en algo más profundo que un simple recuerdo. Era como si, de alguna manera inexplicable, Jesús hubiera dejado una marca en mi alma, una huella que no se borraba con el tiempo. No podía explicarlo, no tenía lógica ni sentido, pero mi espíritu estaba atrapado en aquel juicio, en aquel día en que lo miré por última vez, mientras la multitud clamaba por su muerte. A veces, me encontraba caminando solo, buscando algún rincón donde refugiarme de mis propios pensamientos. Veía a los seguidores de Jesús en cada ciudad, hombres y mujeres que decían ser sus discípulos y que hablaban de amor, de perdón, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Me sentía dividido, desgarrado entre el hombre que había sido, el hombre de leyes, y el que ahora vagaba por un terreno incierto, buscando respuestas que nadie más parecía tener. Había noches en que, desesperado por encontrar alivio, trataba de comprender el mensaje de estos discípulos. Decían que Jesús ofrecía perdón a quienes lo aceptaran, que su sacrificio había sido por todos, incluso por los que le habían dado la espalda. ¿Pero qué significaba eso para mí, el hombre que había sido el instrumento de su condena? ¿Era posible que incluso a mí se me ofreciera el perdón? Era una idea absurda, algo que desafiaba toda lógica, pero que, de alguna forma, comenzó a llenar de luz aquellos rincones oscuros de mi mente. Con el tiempo, mis pensamientos se convirtieron en un anhelo de encontrar la verdad, una verdad que ni el poder ni las leyes podían revelar. Me aventuré a escuchar en secreto a los seguidores de Jesús, oculto en las sombras de los callejones y plazas, escuchando sus historias de amor, esperanza y redención. Había algo en sus palabras, en sus miradas, que me recordaba a la paz que había visto en los ojos de Jesús aquel día. Me preguntaba si, al escucharles, podría encontrar finalmente la paz que tanto buscaba, si la tormenta en mi corazón podría algún día cesar. Y entonces, una noche, mientras escuchaba a uno de sus discípulos hablar en una plaza, rodeado de personas que lo miraban con devoción, me atreví a acercarme. Mi corazón latía con fuerza, y cada paso que daba hacia ellos era como un abismo del que no sabía si podría regresar. Escuché sus palabras, palabras de perdón y amor, de un sacrificio hecho para liberar a todos los hombres, incluso a aquellos que lo rechazaron. Me quedé en silencio, en la penumbra, y cerré los ojos. Por primera vez, dejé que aquellas palabras penetraran mi alma sin resistirme, sin luchar contra ellas. Y en ese instante, sentí algo extraño, una paz que llenaba cada rincón de mi ser, como si por fin, después de años de angustia, un peso que había llevado en silencio comenzara a desvanecerse. Tal vez nunca sabría quién era realmente Jesús, ni entendería por completo el significado de su muerte y resurrección, pero en aquel momento, algo en mi interior cambió. Era como si, finalmente, mi alma hubiera encontrado un atisbo de redención, como si el perdón que tanto había anhelado hubiera estado siempre allí, esperándome. Y así, con la brisa de la noche acariciando mi rostro, comprendí que el juicio que había empezado aquel día en Jerusalén no había sido realmente el de Jesús, sino el mío. Al amanecer, mientras las primeras luces se filtraban sobre Roma, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Aquella paz, fugaz pero intensa, aún resonaba en mí, como un eco que no podía ignorar. Sabía que aún llevaba las cicatrices de aquella decisión, pero por primera vez, esas cicatrices parecían contar otra historia, una historia de arrepentimiento, sí, pero también de cambio, de búsqueda. Sentía que mi alma había encontrado un camino, uno que nunca habría esperado seguir. Los días pasaron, y me encontré cada vez más atraído por estos seguidores de Jesús. Ellos no buscaban venganza, no hablaban con resentimiento hacia mí ni hacia el imperio, sino que ofrecían un mensaje que desafiaba cada lógica que había conocido, el mensaje de un amor tan profundo que incluso la muerte no había logrado vencerlo. Me preguntaba si en aquel momento, cuando Jesús y yo nos miramos, Él ya sabía que yo viviría para siempre con esta carga, que esa sentencia no me dejaría nunca. Y sin embargo, en su mirada no había odio. Me preguntaba si Él había visto en mí más de lo que yo mismo era capaz de ver. Hubo una noche en la que, con un impulso que no lograba comprender del todo, busqué a uno de sus discípulos. Había oído hablar de un hombre llamado Juan,
alguien que había sido especialmente cercano a Jesús. Rumores decían que Juan había visto la crucifixión, que había permanecido al pie de la cruz mientras el resto huía. Aquella lealtad me intrigaba, y necesitaba entender qué había en este Jesús que podía inspirar tal entrega y amor incluso después de la muerte. Fue en una pequeña casa a las afueras de la ciudad donde finalmente encontré a Juan. No dijo nada cuando me presenté, pero en su mirada vi algo que me desconcertó, una calma profunda, un reconocimiento sereno, como si él supiera por qué estaba allí. Nos sentamos en silencio, hasta que, finalmente, le pregunté lo que había atormentado mi alma durante tanto tiempo. ¿Quién era Jesús realmente? ¿Qué significaba su muerte? Juan me miró con una leve sonrisa, y en sus ojos había una compasión que me desarmó. No parecía haber rencor en él, solo una comprensión que no lograba entender. Entonces comenzó a hablar, no con la dureza de quien juzga, sino con la paciencia de quien guía. Me contó sobre el amor de Jesús, sobre su mensaje de paz y de perdón. Me habló de un reino que no era de este mundo, de una verdad que trascendía el poder y las leyes de los hombres. A cada palabra que Juan pronunciaba, sentía que algo en mí iba sanando, como si las cadenas invisibles que me habían atado durante tanto tiempo empezaran a soltarse. Me habló del perdón que Jesús ofrecía a todos, incluso a quienes lo habían abandonado, incluso a aquellos que lo habían condenado. Él murió para traer salvación a todos, dijo Juan, mirándome a los ojos con una intensidad que me dejaba sin palabras. A todos, Pilato. No hay excepción, ni siquiera para ti. Supe entonces que aquel peso, aquella sombra que me había atormentado, podía ser liberada. En aquel instante, comprendí que la paz que había buscado durante tanto tiempo estaba al alcance de mi mano, si tan solo me atrevía a aceptar que incluso yo, el hombre que lo había condenado, podía recibir su perdón. Fue una idea tan poderosa, tan inesperada, que mis ojos se llenaron de lágrimas, una emoción que apenas reconocía en mí. Desde aquel día, algo profundo y definitivo cambió en mí. Me mantuve al margen, pero no podía apartarme del todo de los seguidores de Jesús. Los observaba, los escuchaba, cada vez más fascinado por la fuerza de su fe, por la esperanza que irradiaban incluso en medio de las persecuciones. La paz que yo buscaba, ellos ya la habían encontrado, y esa paz era tan real que comenzó a transformar incluso mis miedos, mi vergüenza y mi remordimiento. Los años pasaron, y el nombre de Jesús continuó expandiéndose, como una llama que ninguna fuerza podía apagar. Roma intentó silenciar a sus seguidores, pero cada intento solo parecía fortalecerlos. Y mientras veía cómo este mensaje de amor y redención se esparcía incluso entre los soldados y las familias romanas, una certeza se fue afianzando en mí: el poder y la fuerza no eran lo que definía la grandeza de un hombre. No, la verdadera fuerza residía en el amor, en el sacrificio, en la capacidad de perdonar incluso a los que te condenan. En mi vejez, miraba hacia atrás y veía mi vida marcada por ese momento decisivo, por aquel juicio que me había perseguido sin descanso. Jesús había sido más que un prisionero para mí, había sido una especie de espejo, uno que me había mostrado quién era realmente y quién podía llegar a ser. Me vi transformado, no por la fuerza de mis propios actos, sino por la simple aceptación de su amor y perdón. Entendí, al final, que no era solo su mirada la que me había marcado, sino su entrega total, su amor incondicional. En mis últimos días, me encontraba orando en silencio, algo que nunca pensé que haría, pero que ahora se había vuelto natural. Mi espíritu, que había vagado sin rumbo por tanto tiempo, finalmente había encontrado paz. Sabía que mi tiempo se acercaba al final, pero por primera vez en mi vida, no había miedo en mi corazón. Cerraba los ojos y en la calma de esos momentos, podía imaginar que, al otro lado de esta vida, me encontraría con él una vez más. Y esta vez, no habría necesidad de excusas ni de justificaciones. Sabía que él me recibiría en silencio, con esa misma paz que siempre había irradiado, y con el mismo amor que lo había llevado a la cruz.